Muchas gracias por la invitación. Y la manera en la que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es entender para qué es importante que nosotros entendamos que para la práctica clínica se necesitan integrar habilidades digitales. Las habilidades digitales para nosotros representan poder influir en los determinantes digitales de salud de la población y de nuestros pacientes. Y a veces creemos que es una necesidad que está a la par de la práctica clínica teniendo mucho menos importancia o que podríamos prescindir de ella. Sin embargo, así como la persona es un individuo con características y actitudes en sus dimensiones biopsicosocial, espiritual, las personas ya tienen un perfil digital, ya tienen competencias digitales, tienen una vida digital y como tal, si nosotros estamos fuera de eso como profesionales de la salud, definitivamente estamos fuera de una esfera en la que pasan, dependiendo del país, entre 7 y 14 horas del día. Entonces, si nosotros como práctica clínica vemos a nuestro paciente una hora, una vez al mes, sin embargo, la escucha activa que el paciente tiene hacia diferentes canales de comunicación es todos los días, durante varias horas, en diferentes canales, en diferentes niveles de comunicación, definitivamente no estamos haciendo este vínculo de comunicación. Entonces, para una práctica clínica de excelente nivel, hoy, 2023, necesitamos integrar habilidades digitales que nos permitan básicamente tres objetivos principales. El primero sería tener canales efectivos de comunicación en una práctica formal y efectiva. El segundo sería organizar y proteger la información sensible de nuestros pacientes. Y el tercero sería actualizarnos nosotros en habilidades digitales. Y todo esto otra vez porque los determinantes digitales de la salud ya forman un componente básico de la dimensión de la persona que tenemos enfrente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer siguiendo una ruta de trabajo. Y esta ruta es específica de esta charla, de esta sugerencia que hacemos a ustedes, porque como profesionales de la salud hay que interiorizar varios aspectos. El primero de estos aspectos para mí sería que no hay que sentirnos mal, no hay que sentirnos dejados atrás en cuestiones de tener herramientas digitales. Es perfectamente normal que no tengamos el suficiente respaldo para entenderlas. ¿Y por qué? Porque desde nuestra formación en la escuela de medicina, en la escuela sanitaria, no se nos enseña sobre habilidades digitales. No es sino hasta el posgrado en administración hospitalaria o específicamente en salud digital que se nos enseña acerca de todo lo que existe en cuestión digital para poder abordar el paciente o en general el proceso de atención clínica. La segunda cosa que hay que interiorizar en este proceso, en esta ruta que vamos a seguir, es saber que aunque yo conozca todas las posibilidades que hay, todas las herramientas digitales, no significa que yo voy a ocuparlas todas. Esto significa que voy a entenderlas, voy a saber cómo se adaptan a mi proceso, cómo se adaptan mis puntos de interés clínicos específicos por especialidad o por grupo poblacional y voy a elegir quiénes son los participantes de ello. Y para eso también hay que saber, una, que los equipos cada vez somos más interdisciplinarios. Ejemplo, nosotros que ahorita estamos haciendo esta participación transversal entre la programación, entre la digitalización, entre entender al usuario como usuario, entender al paciente como usuario y al usuario como un paciente potencial, etc. ¿No? Entonces, cada vez somos grupos más interdisciplinarios los que trabajamos de manera muy inmersa en la salud. Y dos, que hay muchas cosas que ya están hechas. Entonces, voy a poner un ejemplo, uno y uno. En cuanto a en cuanto a los equipos interdisciplinarios, no hablemos de, por ejemplo, nosotros que hacemos desarrollo digital, digo, desarrollo software para digitalizar a los médicos. Vamos a hablar acerca de el marketing médico. Tenemos una alianza con un despacho de marketing médico y ellos como particularidad se saben mover en el quirófano. Tienen muchísimos años de experiencia hospitalaria que los ha llevado a conjuntar estas dos disciplinas y bueno, pues eso nos da un punto para cuando como médicos queremos compartir lo que hacemos en quirófano,
la calidad de nuestro trabajo, pues no le dudamos a la hora de contratar a alguien que tenga estas habilidades perfeccionadas. Herramientas que ya están hechas. Podríamos hablar en este caso de nosotros como CIMEBOX, que tenemos un expediente clínico electrónico, portal de citas, administración médica. Entonces, yo como médica no me tengo que preocupar en invertir formularios, en administrar carpetas, que todas se sincronicen, generar programas eh, como tal, programados, digamos, hojas de Excel con una semifuncionalidad porque ya existe una plataforma. Y tan solo hace un par de días hay toda una controversia porque Google Drive de Google, actualizó algo en sus servidores y una gran cantidad de usuarios perdieron una gran cantidad de información. Y bueno, pues a quién le echas la culpa si no tienes un respaldo, si todo depende de una plataforma que no está diseñada como tal para que haya una administración de esos datos, sino únicamente un respaldo en la nube. Muy, muy interesante. He tenido experiencias donde clínicas, hospitales muy grandes, pero también consultorios, dependen de herramientas gratuitas o de herramientas a muy bajo costo. Ejemplo, una, un hospital que tiene dos, dos o tres pisos, que tiene, por hablar acerca de la densidad de población que atiende, que tiene dos o tres pisos, que tiene 15 subespecialidades, que tiene etc, etc, pues depende de una herramienta que en su versión gratuita les funcionó, pero ahora tienen la versión de pago que no les cuesta más que aproximadamente $100 para la cantidad de gente que atienden. Entonces es muy interesante cómo hay herramientas que ya existen y que están a nuestra disposición para solo hacernos la vida más fácil. Y dentro de esas herramientas hay herramientas específicamente para el área de la salud. Tercer punto de esta ruta que es muy importante, entender que ya es nuestra obligación como profesionales de la salud saber que tenemos que responsabilizarnos de tener estos conocimientos, porque tenemos la responsabilidad, otra vez lo menciono, de guardar la información sensible a nuestros pacientes, de mejorar la práctica clínica, de estar cerca del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir herramientas adecuadas de uno a uno durante un proceso de digitalización, que esto depende exclusivamente de ustedes, que les aplique su práctica clínica en estas más tres áreas. La primera sería las aplicaciones que se ajusten de manera precisa a nuestra práctica clínica. La segunda sería determinar cuáles son nuestros acercamientos a tener una actualización permanente. Si de por sí somos un área que siempre se está actualizando, bueno, la actualización permanente tiene que tener ahora otro nivel de formalización. Y finalmente, elegir los canales adecuados de una comunicación formal y efectiva con nuestros pacientes. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esta digitalización, de esta ruta de digitalización clínica? Bueno, podría ser en que en un periodo que yo determine, no sé, unos 5, 10 meses, un año, 2 años, voy ajustando cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, en cuestión de canales de comunicación, puedo decir que lo primero que necesito es tener una presencia digital que me represente. Y esto puede ser tener un perfil digital en LinkedIn, tener mi tarjeta digital, tener actualizados todos mis datos de contacto presenciales en formatos donde la gente me puede encontrar, por ejemplo, del hospital a mi clínica privada. Y los participantes que definiríamos aquí podría ser yo, podría ser directamente allá un equipo de marketing o un estudio de fotografía. A diferentes niveles, claro, por ejemplo, puedo decidir que sea exclusivamente yo y un estudio de fotografía, porque yo ya tengo nociones de qué necesito y lo único que necesito son buenas fotos dentro de este esquema que pues reflejen que soy una persona con los valores profesionales que quiero que se proyecten a través de esa fotografía y que estén en mis perfiles. Pero directamente también puede ser un equipo de marketing médico que diga, bueno, ¿sabes qué? Que yo te recomiendo que, dada nuestra experiencia, sean algunas fotos en solitario, que sean algunas fotos en tu consultorio. Por tu área de especialidad, estaría interesante que pues manejaras algunas fotos con tus pacientes.
etc., etc. Un segundo objetivo podría ser que en cuestión de práctica clínica, en el rubro de práctica clínica, voy a mejorar temas de administración. Y entonces estos temas de administración pueden significar que voy a capacitar a mi asistente médico en herramientas que elegí para que tengamos una mejor relación con los pacientes y nuestra información esté mejor guardada. Pero aquí también puedo incluir, por ejemplo, a la contadora porque mi plataforma me permite llevar un sistema contable y esta parte que tengo un poco descuidada, pero que cada vez está mucho más introducida en nuestros servicios profesionales en salud, es que, bueno, pues estoy en orden con, aquí en nuestro país, en México, sería con el SAT, ¿no? Con Hacienda. ¿Y qué pasa? Que si mi herramienta me permite que la parte administrativa pueda tener acceso a esta información y puedo delegar esa parte, bueno, me reduce la carga de trabajo, que también en esto consiste el hecho de elegir las herramientas adecuadas. ¿Qué significa para nosotros, por ejemplo, reducir la cantidad de horas o de tiempo dedicado a la parte administrativa, aunque el participante sea yo, o sea, yo con una contadora apoyándome, o que seamos mi contadora, mi asistente administrativa y yo? Significa que la cantidad de tiempo que le reduzca la parte administrativa, bueno, será la cantidad de tiempo que yo puedo revisar mucho más puntual un expediente, que puedo indagar un poco más en el caso de mi paciente. Por eso es importante elegir las herramientas adecuadas. Otro posible punto dentro de esta ruta sería cómo voy a administrar la información de mi paciente. Y aquí podemos ser otra vez el asistente médico, el asistente administrativo, o solo yo, o los tres, depende de la herramienta, depende de mi proceso. Un cuarto aspecto puede ser el canal de contacto, y aquí estamos hablando del rubro de comunicación, canal de comunicación. Puede ser que yo elija en este punto tener quizá no redes sociales, pero quiero tener un sitio web donde estoy vinculando mi presencia digital, mi perfil digital, con un sitio web que muestre aquello que es importante, por lo que el paciente tiene que venir a consulta. Y aquí viene un último punto que es súper importante, que es la información consultable. Si, como les mencionaba al principio, nosotros vemos al paciente una vez al mes, una hora de consulta, y el paciente está constantemente buscando satisfacer su necesidad de apoyo emocional, su necesidad de soluciones, por ejemplo, en temas de nutrición que pueden acompañar el tratamiento farmacológico, está buscando un gimnasio, está buscando compañía de sus familiares, etc., 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 está haciendo una consulta de información. Y si nosotros no brindamos esa información fidedigna, el paciente va a satisfacer, ya sea con información que pueda hacerle daño, con información medianamente útil, o con información que el paciente puede interpretar de maneras que lo conduzcan lejos o cerca de mejorar el apego al tratamiento. Información de todo tipo provista por muchísimas personas que pueden tener o no la capacidad de proveer información fidedigna. Y aquí vamos a hablar de que, bueno, posiblemente pueda caer en algún journal que nosotros consultamos, difícil, pero puede caer en ello, sobre todo si su tema es de mucha consulta, pero también puede caer en diferentes tratamientos que no tengan validez científica, o con comunidades anímicas que utilicen métodos que realmente no van a favorecer a mi paciente en ese momento. Entonces, lo que yo tengo como responsabilidad es, a través de mis canales de comunicación, que en este caso hablamos de un sitio web como siguiendo esta ruta, pero en su momento puede ser redes sociales, puede ser el blog dentro de mi sitio web, puede ser que yo ya tenga un PDF con diferentes vínculos a información que el paciente puede consultar. Esta información consultable es nuestra responsabilidad. Y bueno, pues puede formar parte de esta ruta de digitalización clínica. Este ejemplo es muy escueto, pero nos ayuda un poquito a decir, bueno, aquello que me estás diciendo, Mariana, de estos tres aspectos que tengo que tener de canales de comunicación, de actualización, de práctica clínica, ¿cómo lo llevo a realidades? O sea, ¿cómo puedo ir poco a poco
definiendo quiénes son los participantes, cómo puedo capacitarme, cómo puedo ir integrando esto a mi vida diaria. Y para integrarlo a la vida diaria, para llevarlo al terreno de lo práctico, voy a platicarles un poquito acerca del contexto de qué significa digitalizar hoy por hoy para nosotros. Vamos un poquito a la historia y cómo llegamos a este punto de hace unos años para acá. Pues digitalizar significa llevar a dígitos, digamos en un sentido como muy estricto, nuestra experiencia humana. Dígitos 0101, el sistema binario. Sin embargo, bueno, los dígitos no nos son ajenos. Nosotros trabajamos con la experiencia orgánica de la experiencia humana, adenina, timina, guanina, citosina, los dígitos, digamos, en esta paridad del ADN. Y trabajamos con códigos, trabajamos con sistemas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita para nosotros, ahorita, diciembre de 2023, que ya existe una gran cantidad de datos, que ya no son administrables de la manera en la que conocíamos? Estamos ante un hito histórico de digitalización. Entonces, vamos a hablar de que digitalizar en su momento fue la transición al uso de datos, a digitalizar la experiencia humana, a llevar todo esto al terreno de lo binario, pero nosotros llevamos ya una larga historia de tratamiento de datos. La ruptura de la prehistoria con la invención de la escritura, y después empezamos a documentar y empezamos a mandar una gran cantidad de información que tenía, ojo, una, un monopolio de la información. Y después nos vamos a los medios masivos de comunicación, donde este tema se vuelve unilateral. La radio, la televisión, e incluso la imprenta, los periódicos, bueno, son este sistema donde yo proveo de información y del otro lado hay una audiencia o una comunidad receptora. ¿Qué pasa con el Internet? Que sí, estos medios masivos de comunicación empiezan a transformarse, pero empieza a haber una bilateralidad y después empieza a haber una multilateralidad, que es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Cuál sería un ejemplo de esta multilateralidad para hablar específicamente de esta ruta en la que estamos ahorita empezando a indagar y cómo nos afecta a nosotros en este trazar canales de comunicación efectivas con nuestros pacientes o con la población que podría y debería atenderse con nosotros? Bueno, Instagram o Twitter o Facebook originalmente tenían cada uno sistemas específicos para proyectar la información que te es importante y entonces hacer un reply o hacer un comentario. Bueno, entonces tenemos que hay un emisor, por ejemplo, yo que hago una campaña de prevención de cáncer de mama y entonces, bueno, tengo las respuestas de mi comunidad. Yo quiero ir, doctora, cuando hago cita, muy importante, yo ya me hice el estudio, etc, etc, etc. Ahí hay una bilateralidad, pero tenemos que la comunidad en torno a eso que yo estoy exponiendo empieza a comentarse. Empieza a partir de un comentario de yo tengo 29 años y tuve una detección oportuna y entonces abajo hay un comentario de otra persona que dice, espera, yo tengo 25 años, pertenezco a la población de riesgo y entonces, bueno, ahí puede haber una intervención por tu parte que contestes desde la parte que te corresponde o empieza a haber estas interacciones con otros miembros de esa comunidad, otras personas activas en tu red con este mismo interés, que pueden ser tus pacientes o no, donde digan, sí, mira, en mi familia ya había antecedentes, etc, etc. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de multilateralidad, de cómo esta experiencia que tenemos en manejo de datos ha ido cambiando y para nosotros representa una manera diferente de interactuar hoy por hoy con las personas que nos interesa hacer esa comunidad. Pero involuntariamente, para nosotros quizá, y a favor de nosotros, hay una comunidad que se teje en torno a esos conceptos, en torno a el proceso de atención que tienes, en torno a la cultura de me comunico antes, me capacito, me mandan información desde el consultorio, voy a mi consulta, se me da un seguimiento. En torno a todo eso empieza a haber una comunidad y esta multilateralidad lo único que hace es tejer
formas más sólidas de relacionarse. Esto a su vez, ¿a qué podría representar? ¿Qué podría representar para mi práctica clínica si nos vamos otra vez sobre esta ruta muy específica, potencial o que planteé de digitalización? Podría ser que entonces yo ya no tengo que invertir tanto tiempo en recordar constantemente a mi paciente a través de llamadas que haga mi asistente o a través de recordatorios vía celular que no sé si vieron o que me dejen visto, pues es así. Empieza a haber ya una cultura donde, bueno, la gente sabe que confirma su cita a través de la plataforma, que constantemente está subiendo información que es de utilidad, que puede ir hacia tu sitio web para que si tiene alguna persona que referir o si tiene alguna inquietud, sabe que esa información está ahí. Y eso solo fortalece el apego al tratamiento, fortalece la confianza que tiene en ti el paciente y por supuesto a nosotros nos beneficia en cuestiones administrativas, en cuestiones de cercanía al paciente. Todo eso se va fortaleciendo mientras se teje una multilateralidad sólida del medio que estoy generando. Y bueno, solo para acabar al respecto de cuestiones de digitalización per se, les voy a comentar que ahorita en la Universidad de Washington, como dato curioso, hay un equipo que lleva rato trabajando en almacenar datos en el ADN, en fragmentos sintéticos de ADN, porque argumentan que el ADN tiene una capacidad de comprimir una gran cantidad de datos y el almacenamiento de datos puede ser infinitamente exponencial. Entonces, bueno, solo es para hablarles un poquito acerca de esta interdisciplinaridad y estas potencialidades que se están hablando y que se están tratando hoy en día. Y lo que les digo de que la cantidad de datos que hoy existe es tremenda, es porque, bueno, pues al haber diferentes medios de comunicación, diferentes formas de generar información, diferentes formas de procesarla, pasamos de que lo insólito fuera que se puede guardar una información en dígitos, en 0101, a que se pueda guardar una gran cantidad de información, a que después se pueda procesar, después se pueda analizar. Ahora estamos en la ventana de las inteligencias artificiales, sigue la computación cuántica, pero ahorita con las inteligencias artificiales estamos ante un hito de administración y análisis de datos exponencial. Aquí tengo un video de inteligencia artificial y es muy interesante para mí compartirles que la adopción de las herramientas, esta ruta de la que estamos hablando, requiere que haya una transición para hacer una adopción de las herramientas por parte nuestra y por parte de los pacientes, por parte de las instituciones de salud. Y estas herramientas tienen un proceso que nosotros vamos a tener que ir siguiendo esta temperatura del proceso. Vamos a tener que ir midiendo cómo es que nuestro paciente se relaciona con este proceso. Ejemplo, esta inteligencia artificial me ayuda a dar algunos mensajes, pero aunque esté disponible 24/7, no es el mensaje, no es el canal por el cual yo vaya a dar un diagnóstico ni ahora ni en un futuro para automatizar nada, y una noticia importante que puede ser una recuperación, un diagnóstico que el paciente sea un diagnóstico difícil de afrontar para el paciente. Así como hoy por hoy los bancos se están dando cuenta que es desquiciante que ante una situación para la cual llamas al banco, si no hubieras podido seguir haciéndolo a través de tu aplicación, llames y puedas esperar 2 horas entre bots y inteligencias artificiales. Entonces, por muy interesante que sea una aplicación, si no hay un proceso de aprendizaje, si no hay una adopción de la herramienta nueva a través de herramientas conocidas, y si la gente no lo quiere, no va a funcionar. Y esto depende mucho, pues, de que nosotros elijamos las herramientas correctas y que elijamos con sensibilidad las cosas que vamos a delegar, pues, a cada una de estas herramientas. Y aquí me gustaría hablar, por ejemplo, de los prompts. En cuestión de educación médica, de todas las áreas de educación, muchos profesionales están lidiando con cómo saber si los alumnos están utilizando o no inteligencias artificiales para los trabajos. No, el enfoque debe ser diferente. El enfoque debe ser
cómo yo enseño a mis alumnos a ocupar los mejores prompts de inteligencias artificiales para llegar al punto de la educación. ¿Por qué? Porque como que se los mencionaba hace un momento, pasamos de que el fuerte fuera una educación memorística y entonces la, digamos, la parte atractiva de digitalizar nuestra experiencia de aprendizaje fuera guardar una gran cantidad de información que estuviera disponible. Bueno, pasamos al análisis y después pasamos a tipos de análisis más fuertes, ¿no? Aprender a aprender las inteligencias artificiales. Entonces, ahorita hablar acerca de que voy a dejar de lado la inteligencia artificial para estar viendo cómo mis alumnos se copiaron o no, los desubica de su realidad o de su realidad digital. Y esto es muy importante porque en la práctica de médica significa que nosotros tenemos el potencial de elevar, digamos, desde la parte de investigación, incluso desde la parte del pregrado, la cantidad de datos que podemos manejar y cómo los vamos a aplicar a favor de la población. Y bueno, eso es como nada más para hablar acerca de educación médica, pero se va a implicar mucho en nuestras formas de actualización continua con el tiempo, claro, pero tenemos que estar al tanto de que estas adopciones de las herramientas tienen que estar vistas de nuestro proceso. Entonces, si bien en mi ruta de digitalización de la práctica clínica ahorita no voy a integrar absolutamente todo, esta adopción de la herramienta puede empezar por enterarme de que existe, de que está disponible en agenda, por ejemplo, y después voy integrando poco a poco a mis pacientes a decirles, mira, no, a partir de ahora vas a agendar aquí, sino decir, a partir de ahora tenemos disponible esta herramienta. Mira, te invito a que la ocupes, tú síguele hablando a Sara para que agendes conmigo, pero Sara está trabajando con esta herramienta y pues incluso te va a llegar el recordatorio por WhatsApp. Va a ser un poquito más fácil. Incluso te puedo mandar algunas recomendaciones dietéticas a través de este canal. Entonces, bueno, empieza a haber otro acercamiento. Esta adopción paulatina de las herramientas vale mucho la pena que la entendamos en este proceso de digitalización. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Si yo hago una presentación de PowerPoint para esta charla, sabemos que es una progresión lineal, pero si hago si hago el uso de esta herramienta, por ejemplo, que es radial, que tiene diferentes nodos, que tiene aquí diferentes maneras, por ejemplo, de relacionarme con un tema central, un tema subyacente, y que si ustedes en las redes sociales nos indicaron que tenían más interés por hablar de determinantes digitales de la salud que, que por la historia de la digitalización médica, bueno, pues empezamos a trabajar. Es un mismo contenido fortalecido, sin embargo, es diferente la ruta de información. ¿Y qué representa para nosotros que haya una gran cantidad de software médico, que haya una gran cantidad de datos? Sí, Mariana, la cantidad de datos en manejo es exponencial, hay herramientas muy bonitas, hay herramientas que me pueden resolver administración, que me pueden resolver epidemiología dentro de mi consulta, sí, pero ¿qué significa para nosotros ocupar el software? Desde mi punto de vista, la experiencia humana es tan amplia como limitada. Ejemplo, yo, aunque tengo una colección de relojes, Rolex, Cartier, Casio, todos, pues solo tengo una muñeca para ponerme el reloj. Incluso no sé si hablamos de que no estoy ocupando mi celular para ver dos sistemas de horario, el horario que yo tengo y el horario de ustedes, pues podría tener dos relojes, quizá uno en cada muñeca, pero no tengo más. Tengo una sola blusa o tengo un solo cuerpo disponible para ponerme una blusa, solo puedo ir en un auto, en un trayecto, aunque tenga 10 en el garage. ¿Y qué pasa con las herramientas digitales? Pues que nos han mostrado eso, que la experiencia humana es tan amplia como limitada. Yo ahora estoy con ustedes desde Canadá, se han roto las barreras de la geografía, por ejemplo. Ustedes pueden leer mi blog, aunque sean las 3 de la mañana para ustedes y las 6 para mí o las 12 para mí. Se han roto las barreras del tiempo. Esta charla la vamos a poder ver todos
10 meses después, cuando las inteligencias artificiales hayan avanzado muchísimo más, pero también la vamos a poder ver mañana porque hoy yo no pude estar presente. Entonces, se han roto las barreras del tiempo y de la geografía en cuestión de cómo nos comunicamos, pero eso solo nos ha mostrado que solo tengo un cuerpo para caer en una sola cama, descansar, dos manos, tengo un andar a la vez. Y eso, a su vez, nos ha mostrado que existe un paralelismo de información. ¿Qué quiere decir? Que si antes yo era el único cardiólogo pediatra en mi ciudad o incluso en mi región, pues me sentía un poco sola, un poco solo en ese nivel de especialización. Pero si me contacto a través de Twitter con cardiólogos pediatras de todo el mundo, de habla hispana o de todos los idiomas, pues me doy cuenta de que estamos enfrentando problemas de hardware, por ejemplo, de que los equipos diagnósticos que existen no nos están funcionando para seguir una trazabilidad de la información en casa de nuestros pacientes, por ejemplo. Y entonces empiezo a compartir esta información. ¿Y qué pasa? Que el que se haya roto las barreras del tiempo y de la geografía también nos muestra que existen otras experiencias humanas de conocimiento interesados en generar este boom de información. Eso nos impacta directamente en la cantidad de datos que estamos manejando y en cómo se vuelven relevantes. Ejemplo, un fármaco que está diseñado en Japón con la más alta tecnología, no aplica de manera cabal para la población mexicana. ¿Por qué? Porque tenemos índices de diabetes y de obesidad totalmente diferentes. Porque ahorita, el mes pasado, por ejemplo, que se acaba de hacer un público, un ejercicio de mapeo de el genoma de los mexicanos, bueno, pues tenemos muchísimo más información acerca de los fármacos que aplican a nosotros. Y eso solo existe a través de esta experiencia de datos que estamos viviendo, donde decimos, bueno, que alguien tenga la verdad absoluta en Harvard, en la Universidad Pública de Singapur, en la Universidad de Melbourne, no significa que entonces tengan la verdad absoluta y que eso aplique para todo el mundo. Eso valida que en mi práctica clínica, en mi experiencia de generar datos, epidemiología, en la ciudad en la que estoy viviendo o en Ciudad de México del lado de Catepec, del lado de Coyoacán, del lado de Chapultepec, voy a tener información diferente porque dado los determinantes sociales de la salud, por ejemplo. Y eso es sumamente interesante porque entonces que yo genere datos y los administre correctamente a favor de los pacientes tiene totalmente validez. Vamos a hablar acerca de la educación médica, como la educación que yo tengo ahorita en actualización continua, lo que les estoy planteando de actualizarnos, pero también desde el pregrado, tiene muchísimo impacto para que nosotros podamos llegar a esta parte que les estoy mencionando, que es muy ambiciosa de que tengamos un mejor manejo de los datos a favor de nuestros pacientes con una práctica clínica normalizada, como una práctica clínica normalizada. Bueno, la educación como tal, como la conocemos, ha sufrido una descentralización. Yo ya no necesito irme a otra ciudad o necesito irme a otro país, por ejemplo, para estudiar el genoma humano, cosa que hace unos años era absolutamente impensable, ¿no? Tenías que sacrificar tu arraigo familiar, tu arraigo personal, en pos de pues, poder participar en este proceso de investigación. Y ahora no, ahora es una realidad que descentralizar el conocimiento nos ha permitido poder llegar desde San Cristóbal de las Casas a un proceso de investigación significativo porque están arriba, están en la web los programas de procesamiento de datos que me permiten, desde mi capacidad y desde mi conocimiento, pues poder integrar eso al conocimiento global desde casa. Entonces, bueno, descentralización. Después, democratización. Así como se ha descentralizado la información y se ha hecho accesible para muchas personas en cuestión geográfica, también se ha hecho en cuestiones de dinero. Se ha hecho en cuestiones de dinero, se ha hecho en cuestiones de que puedes comprar una membresía, dado que otra vez sabemos que hay entonces este paralelismo de interés y entonces
es posible lanzar este software para 400 médicos alrededor del mundo que me paguen una suscripción piloto. Eso lo estoy hablando desde cómo vemos nosotros los que hacemos software, que se puede hacer un lanzamiento. Y bueno, pues entonces estas personas estarán interesadas y a favor de todos, pues se democratiza este acceso a la información y el impacto de esta tendencia nos beneficia a todos. Y la educación formal para nosotros también está sufriendo cambios. ¿Por qué? Porque si bien nuestra educación médica significaba que íbamos a estar en la escuela aproximadamente 6 años, 7 años, y después especialidad, o bueno, podrías seguirte en otra línea de capacitación que no fuera la especialidad, pues significaba que esto era opcional. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que no es opcional que me capacite. Sin embargo, la cantidad de información que está habiendo de manera paralela y de manera exponencial, nos arroja que esta cédula de educación formal, pues va a tener que ser un contrato permanente, ya sea a través de nuestra escuela, nuestra alma mater, o a través de otros prestadores de salud, de servicios de educación en cuestiones de salud. Y eso a que nos lleva a que tenemos que ocuparnos en este proceso de digitalización en pertenecer a una comunidad formal e informal de actualización clínica. El manejo de datos dentro de esto, ¿cómo cobra relevancia en el pregrado y cómo se va hacia nosotros? Bueno, en que el enfoque ahorita, así como les mencionaba que desde la parte de los prompts, no tiene que ser ver cómo mis alumnos ocupan o no la inteligencia artificial para enseñarme un trabajo, sino ver cómo los enseño a que utilicen los mejores prompts para llegar a nuestros objetivos de aprendizaje. Lo mismo es aquí, ya no tiene que haber un, un, un enfoque donde el manejo de datos sea la metodología de la investigación y ya fue lo único que vi en la carrera y a menos de que me vaya a dedicar a investigación, que es básicamente lo único, ¿no? Saber que existe una metodología de investigación, una metodología que existe bioestadística y bueno, pues me servirá para interpretar los papers que lea durante el resto de la carrera, ¿no? No, tiene que haber un enfoque de manejo de datos donde lo pueda aplicar a la clínica durante toda la carrera y durante todo la apropiación que tengo de conocimientos conforme voy avanzando, sabiendo que existe ya digamos, un panorama, un background de descentralización del conocimiento, de democratización de las herramientas, de un paralelismo de información donde estamos interconectados globalmente y donde me va a contestar no solo mi par, mi compañero que se dedica a lo mismo, digamos que es un R1 en Australia, sino que también te empiezan a contestar tus héroes, te empiezan a contestar las autoras que leíste durante la carrera, ¿no? Le pones un Twitter, lo sigues en Twitter, ellos publican una investigación nueva, algo que se contrapone a lo que publicaron, por ejemplo, en el 2010, hace 13 años, y tú les contestas de regreso. Oye, pero es que en tu libro no sé qué, no sé cuánto, ¿qué opinas de esto? Y la persona que hace años era impensable que pudiera siquiera eh, tener contacto con ella levantando la mano en una conferencia, bueno, pues resulta que te contesta de regreso. Sí, lo que pasa es que encontramos que en este gen la expresión bla, 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 ¿no? Entonces dices, wow, o sea, este paralelismo nos lleva a que entiendo en el manejo de datos que hay un valor en que yo me implique, ¿no? Y bueno, todo esto, entender nuestra educación médica, tanto desde cómo debería ser el enfoque del pregrado y cómo nos va a ir impactando a nosotros los que estamos ya en la parte de actualización continua, o sea, cómo este enfoque nos va a afectar y se los planteo para que estemos preparados a cómo va a empezar a ser la digitalización médica en un futuro muy cercano. ¿Por qué? Porque este enfoque va a empezar desde el pregrado. Entonces, bueno, todo este enfoque de educación médica en el diciembre del 2023, como lo estoy planteando ahorita, todos estos canales permanentes nos van a llevar otra vez a favor del paciente. Esto se los hago expreso porque insisto en que el manejo de datos con todas estas nociones
hace de vital importancia que nosotros nos impliquemos porque al paciente le va a repercutir, porque forma parte, sí, de los determinantes digitales de salud, pero esto ya se va como un poquito más atrás, que es cómo nosotros impactamos de manera permanente y profunda en una población. Ejemplo, si tú tienes un récord adecuado de expediente, pero además puedes analizar ciertos aspectos como por ejemplo la incidencia y la prevalencia de algunas enfermedades en la población que no estaban hace 10 años y puedes detectar que pues, la mayor parte son trabajadores agrícolas, por ejemplo, y que la mayor parte de ellos trabajan para, digamos, ciertas empresas en la región y esas empresas lo que hicieron fue que a partir de tal año empezó a haber un cierto estimulante químico agrícola y eso es lo que está, o sea, puedes detectar que está influyendo en la salud de la población. Pero si tú no tienes una noción del manejo de datos, si no hay una sensibilización acerca de su importancia y si no tienes una herramienta adecuada, pues es difícil no es difícil que llegues a estas conclusiones, pero sí es difícil que puedas sustentarlo a favor de la población, ya sea pues para poder hacer una denuncia, pero también para poder mostrarlo con evidencia, que es lo que muchos de nosotros como médicos pues tenemos como, como una motivación, poder de verdad impactar a la población. Y en esto de poder impactar realmente a la población, les voy a hablar desde este lado, desde CIMEVOX. Bueno, pues tenemos que hacer un software que nos represente. ¿Cómo les damos, por ejemplo, a nosotros confianza a ustedes para que puedan ocupar un software si somos tan delicados en esta parte de el manejo de los datos sensibles de nuestros pacientes? Bueno, que por ejemplo nosotros elegimos que aunque tenemos usuarios de toda Latinoamérica, también de habla hispana en general, eh, médicos que están en todo el mundo que nos ocupan en habla hispana, bueno, pues nosotros decidimos hacer un software que nos represente, con el cual nosotros en México nos sintamos seguros y nuestro software está ceñido a las normas mexicanas, a la 004, a la 024, y entonces ¿eso qué quiere decir? Que nosotros decidimos impactar a la población a través de brindarle al médico, a la médica, una herramienta de calidad que se pueda sentir completamente seguro, completamente segura de ocupar porque pues no cumple nuestra normativa mexicana. Entonces eso es muy importante porque otra vez la experiencia específica, la experiencia limitada, que hago hincapié en esto porque ustedes podrían ver como muy desbordado el tema de digitalizarse. Pero quiero hacerse los próximos a través de una ruta, a través de ejemplos de cómo estos conceptos que se hacen desde la parte de planteamiento de software, que es, eh, por ejemplo, el diseño de una plataforma, desde su estructura, pues la hacemos ceñida a un usuario. Y en esta interdisciplinaridad, bueno, pues una plataforma como la nuestra, así como muchos compañeros que están haciendo cosas valiosas, se ciñe a la experiencia humana de las personas que queremos representar. Que sintamos confianza en implicarnos, sintamos confianza en escribir un mail de regreso por esta multilateralidad y decir, oye, pues yo creo que le podría hacer esta mejora a tu software porque pues yo soy médico ortopedista y la verdad es que pues sí está muy padre que tengas campos a llenar súper específicos, que yo pueda hacer mis propios campos, esto está padrísimo, pero pues yo necesito subir una gran cantidad de radiografías y que consulta con consulta el paciente, yo pueda integrarle imágenes para tener en su expediente es lo que necesito. Entonces hay un software de regreso que te dice, pues ok, yo eso lo desconocía porque no había trabajado con ningún ortopedista, pero va, ahí te va esta actualización, ¿no? Entonces, eso es por lo que vale la pena también que ustedes, digamos, tengan esta comunicación multilateral con quien hace nuestros dispositivos para apps médicos, por ejemplo, para un control hormonal de nuestros pacientes buscando un embarazo, en control natal, etc. El software está creado para resolver situaciones y el software está creado por personas para personas. Claro que hay herramientas de todo tipo que no nos representan, que moldean la personalidad, lo es cierto, pero aquí estamos hablando de un contexto médico donde todos los participantes, por ejemplo, el Congreso
el primer Congreso MedScientific, nosotros como CIMEVOX, ustedes como médicos deseando capacitarse, todos estamos del mismo lado. Y bueno, vamos ya a aterrizar en cómo todo este enfoque lo podemos ocupar desde entender, ya hablamos acerca de una ruta de digitalización, de cómo podemos irlo asentando y cómo podemos entender este enfoque a través de los determinantes digitales de la salud. Bueno, pues primero hay que saber cómo le entramos a la experiencia post pandemia, qué había y post pandemia. En el contexto temporal de prepandemia, bueno, sabíamos que teníamos ya diferentes canales de comunicación con nuestros pacientes, pero no sabíamos exactamente cuáles eran los límites de esta interacción, qué es lo que nosotros podíamos o no hacer y qué estaba permitido. Entramos de lleno, aún se tiene que hacer, tenemos que tener comunicación nacional, internacional, cooperación, llevarle medidas a la población que tenga que acatar sí o sí, esta comunicación unilateral, eh, pues digamos, hegemónica, masiva, que tenía que ser en tiempo real, que tenía que ser sumamente actualizada, pero también llegamos a estos canales de comunicación multilateral a los que no estábamos listos y todo eso sucedió en un par de meses. Entonces, sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que teníamos que ir yendo hacia allá, pero esto nos llevó primero a darnos cuenta de que no estábamos listos para reconocer nuestros límites a favor y en contra. Y entonces, ¿eso a qué nos lleva en un escenario post pandemia? Bueno, nos lleva a que todas estas herramientas tuvieron un tiempo de prueba, de carga y descarga súper rápido, y que la adopción de las herramientas fue forzado por parte de ambas partes, bueno, por parte de varias partes, ¿no? De las instituciones, de los médicos, de los prestadores de servicios de salud, pero también de los pacientes. Y eso tiene muchas consecuencias, pero dentro de ello no voy a negar hay una consecuencia positiva, que es que los pacientes se implicaron muchísimo más en sus procesos de salud. Se implicaban muchísimo más en la búsqueda de información fidedigna, se implicaban muchísimo más en estar comunicados con su médico, se implicaban muchísimo más en tener un esquema preventivo, en tener una comunicación constante, en tener una forma mucho más constante de relacionarse con su dimensión familiar y personal de la salud. Eso es innegable. Entonces, le entramos a un escenario post pandemia con un usuario médico, un usuario digital en el área de la salud, ambas muchísimo más implicadas. ¿Qué cosa nos está impactando demasiado en este escenario post pandemia? No solo de las agendas, de todos los aspectos de determinantes digitales de la salud. La brecha digital. La brecha digital es un aspecto de los determinantes digitales de la salud que habla acerca de la disparidad que existe del acceso a la digitalización de la población. Y esto no solo pasó en la salud, también pasó en la educación con nuestros niños que se fueron a clases de manera virtual. Bueno, pues teníamos niños de preescolar en una pantalla durante 5 o 6 horas con ningún interés en hacer plastilina frente a otros niños, ¿no? Entonces, esta brecha digital tiene muchos aspectos. Otra vez la adopción de herramientas, el interés del usuario, y en este caso de los niños de preescolar estoy hablando de un usuario que ni siquiera está consciente que es un usuario de la experiencia digital, ¿no? Como por extremar el concepto. Pero sí, hay muchos grupos poblacionales que no están conscientes de que son usuarios digitales, pero tampoco de que tienen el derecho a ser usuarios digitales. Y estos aspectos se están resolviendo de maneras muy diversas, incluyendo la propuesta que hemos empujado diferentes entidades, y aquí sí voy a hablar desde CIMEVOX en esta participación que hay
con otras entidades de lo privado y, ¿por qué no?, de lo privado en conjunto con lo público, para generar hardware público que puede estar en espacios que están mucho más alejados, donde la gente pues tiene ya red de internet, pero pues no tienen acceso a, eh, a un teléfono propio. Que esto da para mucho, mucho tema. Sin embargo, bueno, voy a volver al punto de la brecha digital. Lo mismo pasó tanto en la salud como en la educación. Hubo una gran cobertura de cuántas personas llegamos a través de los canales masivos multilaterales, de los canales de comunicación a través del Internet. Sin embargo, la brecha de acceso a la salud se hizo mucho más grande para las personas que no tenían acceso a la digitalización. O sea, que la brecha digital sea más amplia, hace que tanto en educación como en salud, la brecha al acceso a estos servicios se agudiza todavía más, se amplía todavía más y se polarizan los fenómenos a quienes estamos tomando en cuenta para ser beneficiarios de este servicio. Y voy a poner un ejemplo pre-pandemia que me llama mucho la atención. Estábamos buscando algunos dispositivos para monitoreo de embarazos de alto riesgo y encontramos unos dispositivos en Japón, donde el enfoque, por ejemplo, es que, bueno, ustedes saben que Japón tiene tecnologías muy, muy avanzadas, pero también un enfoque de población, de comunidad social muy distinto al que tenemos en muchos países en el mundo. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que están conscientes de que hay mamás con embarazos de riesgo o mamás que necesitan monitoreo y entonces se les da un dispositivo que se llevan a una zona rural donde, bueno, el dispositivo lo colocan para hacer un monitoreo de su ritmo cardíaco y del ritmo cardíaco del bebé, y entonces no tienen que venir a su control cada cierto tiempo porque pues viven en lugares que les implica 4 o 5 horas de ida, 4 o 5 horas de regreso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un monitoreo y se les dice, mira, a menos de que A, B, C, D, que aquí está la información, pero además yo estoy haciendo un monitoreo de la información que me estás mandando, no es necesario que vengas porque es mucho más arriesgado o porque está demasiado alejado. ¿Qué pasa? Termina el periodo de embarazo y el dispositivo se regresa y forma parte otra vez del acervo comunitario, de la propiedad de la comunidad. Entonces, bueno, eso está muy, muy interesante porque un enfoque de cobertura de lo rural, por ejemplo, se soluciona con la aplicación de hardware y software que está apropiado con una capacitación del paciente y ya está. En la brecha digital se, se ataca de una manera diferente. Y bueno, voy a hablarles aquí no voy a hablarles aquí ya de conceptos que nos dan para el taller, sino como el de adopción de las herramientas, de la usabilidad, de la plataforma, de la navegación, de que sea amigable. No, vamos a hablar aquí acerca de 4 ejemplos bien concretos de cómo esta relación entre hardware, software y que directamente impacten a mi paciente, los puedo empezar a vislumbrar ya. Asistencia. Hay muchas personas, y todo esto ya a un enfoque post-pandemia. Las personas que viven solas, por ejemplo, tenían mucho miedo en que, bueno, pues se caigan, en que tengan algún evento cardiovascular, en que pues no puedan ser atendidas por cuestiones de movilidad. Los sistemas como Alexa, por ejemplo, estos sistemas que te apoyan en casa, pues resulta que le empezaron a dar mucha seguridad al paciente de poderse regresar a su casa, de ganar autonomía, ¿no? De reducir algunos fenómenos de depresión o incluso de no querer convivir con sus familiares, etc., a través de un sistema de asistencia, como puede ser Alexa. Alexa, llama por favor a mis hijos porque me caí. Eh, Alexa, por favor, llama a este servicio médico porque me quedé, mm, pues sí, porque mi movilidad no me permite llegar hasta donde está el teléfono y pues necesito atención.
interesante, ¿no? Pero pues algo así pudo resolver temas de autonomía, temas de autoestima, temas de confianza, de seguridad, de poder atender a los grupos en riesgo por cuestiones de movilidad. Pero también aquí vamos a hablar de cómo coexiste con los determinantes sociales de la salud, del enfoque que existe desde la familia, desde la parte de lo público, para brindarles esa cobertura al paciente y cómo nosotros como médicos podemos desde estos determinantes sociales, desde este enfoque, incidir a través de una herramienta a la seguridad y la salud del paciente. Oiga, señor Fernando, porque no se compra uno de estos dispositivos. Quizá le pueda permitir irse en casa con un poquito más de tranquilidad, porque con su voz le puede ayudar a calentar a encender el agua caliente del calentador, le puede ayudar para las luces, para que usted pueda ir al sanitario en la noche, le puede ayudar a hablarle a sus hijos. Ejemplos más, ejemplos menos, pero son cosas que podemos brindar a nuestros pacientes y eso es bastante, bastante bonito y bastante interesante. Los wearables, los puestos. Estas herramientas que son transindustria nos permiten hacer un monitoreo, hacer un tracking, que es como casi la palabra que se ocupa de manera generalizada para nuestros pacientes acerca de pues, diferentes indicadores. Pero es un elemento transindustria porque originalmente vino de Nike, de la parte deportiva, hacia la parte de la salud y empezó a impactar de una manera que no nos dimos cuenta, porque empezó el paciente siendo un usuario no del área de la salud aquí, sino un usuario del área del deporte, del entretenimiento, del wellness, a decir, bueno, pues sí, sí hay un contador de pasos, sí hay un apoyo comunitario, un soporte, porque porque estamos nosotros implicados a través de este rastreo que me permite la aplicación y lo estoy compartiendo y entonces hay una comunidad que estamos pues mucho más motivados. Y esto nos va a llevar a temas de realidad aumentada, realidad virtual, de accesibilidad, otra vez se vuelve más barato y entonces es accesible para todos, de mejorar la experiencia que está ligada a la experiencia de la salud y de que a nosotros nos permita tener indicadores reales de trazabilidad y de rastreabilidad de información para el paciente junto con el paciente, con el paciente implicado. Es muy, muy bonito el uso de los puestos, pero bueno, también tenemos otros puestos mucho más específicos, como los que nos permiten el monitoreo de glucosa de nuestros pacientes. Y también esto da para muchísima información en el taller, todos los dispositivos que son los dispositivos puestos, que nos pueden ayudar a diferentes áreas de la clínica de manera muy, muy específica y altamente efectiva. Nodos de interacción. Cuando nosotros tenemos una interacción con el paciente, por ejemplo, a través de nuestras redes sociales, empieza a haber un vínculo de interés. Entonces lo podemos ver como nodos. Si mi paciente, por ejemplo, tiene interés por el CrossFit, tiene interés por nutrirse, tiene interés por ejemplo, está buscando un embarazo. Entonces el paciente, la paciente en este caso, empieza a tener mucho más interacción con otro tipo de información que está relacionado. Y entonces este nodo empieza a fortalecerse. Es como una conexión, es como el símil de una conexión sináptica. Empieza a fortalecerse y entonces pues empieza a mostrársele más información que está en esa área. Si nosotros como paciente, como médico, fortalecemos ese nodo de interacción, el algoritmo, la segmentación, la huella digital del paciente en red, pues fortalece justamente esta cercanía y digamos que sería un poco el equivalente a estar, a poner nuestro consultorio en la primera avenida de nuestra ciudad. Empezamos a estar visibles y ese nodo de interacción nosotros lo podemos alimentar un poco, bueno, pues generando esta información constante de la que hablábamos un poquito a través de pulir nuestros canales de comunicación y entonces seguir estando fortaleciendo esta relación a favor del paciente y a favor de nosotros como experiencia de servicio clínico. Finalmente, algo que a mí me interesa mucho, me apasiona mucho, quizá esto es algo como muy, muy de nuestro lado, por eso es importante que ustedes lo sepan,
es el diseño de las plataformas. Ejemplo, yo les decía que hace unos años las redes sociales tenían un cierto modo de interactuar. Y actualmente este modo se ha modificado y eso impacta, por ejemplo, en la gente que tenía un negocio montado a través de cierta red social. Y si esta red social cambia la manera en la que el usuario se relaciona con ese contenido, pues puede que este negocio se te venga completamente abajo. O, por ejemplo, mm, si ustedes tienen mucha cercanía con una persona, pero en sus redes sociales esos temas no son afines, aunque sea una persona con la que vivan, aunque sea una persona eh, que tenga una cercanía afectiva tremenda, la red no lo va a percibir así y puede que nunca te aparezca su información. Pero aparte de esto, puede que después de un año te des cuenta de, oye, pues antes me parecía mucho mi tía y ahora nunca me aparece. Entonces, es interesante saber que nosotros sepamos cómo funcionan las plataformas, que obedecen a un algoritmo, que van cambiando sus políticas, porque entonces, pues también entendemos que estas interacciones modelan, estas formas en las cuales se promueven las plataformas modelan cómo nosotros interactuamos y tener conciencia de esto es muy, muy bonito porque, bueno, pues puedo tener una conciencia de mi realidad digital, o sea, nosotros como prestadores de salud y como personas. Y ahora, de este lado, como plataformas, nosotros determinamos, por ejemplo, qué campos llenar. Aquí les puse un ejemplo de nosotros como Cimebox. Nosotros tenemos, aquí está, este, nosotros tenemos este modo de trabajar donde, bueno, pues tenemos campos a llenar que ya están predeterminados, pero también ustedes desde su especialidad o desde sus áreas de interés pueden generar sus propios campos y eso personaliza la experiencia, eso la hace mucho más adaptable a ustedes. Eso nos importa a nosotros. ¿Por qué? Porque nos importa que su práctica clínica sea ajustada, que los represente, que de verdad sea lo que están buscando. Pero habrá plataformas a las que no les interesa. Y esto es algo tan sencillo como el diseño de los campos o la cantidad de caracteres. Hay plataformas que limitan los caracteres porque su experiencia es tal. Y si yo en la parte de marketing médico te estoy diciendo que elijas esta o esta plataforma, pero no se ajusta a ti porque te gusta escribir mucho, bueno, pues entonces nos tendremos que ir a otra plataforma porque si no, esta te va a quedar chica o te va a hacer sentir incómoda a la hora de escribir. Todo eso, eh, todo eso que quizá nosotros no vemos como cuando somos usuarios de una plataforma, pero que el proveedor o proveedora de la plataforma sí lo sabe porque la está diseñando, es muy, muy interesante que ustedes cobren conciencia de ello. Y sobre todo ahora que les estoy diciendo que pues, pueden influir de manera directa en nosotros como desarrolladores y también en buscar plataformas que se ajusten específicamente a ustedes y retroalimentarlas. Muy, muy importante. Y aquí les puse también dos ejemplos, por ejemplo, de este dispositivo que permite hacer un rastreo de las hormonas de interés para buscar un embarazo. Entonces viene un dispositivo hardware que es unipersonal, viene la aplicación y como tal también hay capacitaciones para médicos, paramédicas, ginecólogos, obstetras, médicos de lo familiar, médicos generales, para que podamos capacitarnos en cómo funciona la aplicación y que podamos recomendarle al paciente, ¿sabes qué? Que vamos a hacer esto juntas y te recomiendo esta aplicación para que podamos llegar a las metas alcanzadas, primero para determinar qué es A o B o C y después podemos optar por este tipo de tratamientos. Muy, muy interesante. Y aquí tenemos otra plataforma que ellos son un servicio web como tal, donde la parte fuerte es el servicio, no el desarrollo web, no la aplicación, no nada más. Se llama pausas activas y quiere decir que desde la parte médica se sugiere a los centros de trabajo pausas que permitan a las personas moverse, que les permitan despejarse, que permitan mejorar su actividad física, cobrar conciencia de su salud, hidratarse. Y esto que fue un canal de comunicación efectivo, es un diseño de plataforma donde lo que hago es una captación apropiada y lo que sucede de inmediato es un contacto uno a uno por teléfono, donde ponemos un plan manos a la obra a través del departamento de RH.
y es completamente válido, es efectivo, es el uso cabal de una herramienta que tiene una aplicación fidedigna. Y bueno, pues estamos a llegar al final de nuestra charla diciendo que desde lo que a nosotros nos implica, por ejemplo, desde el expediente clínico electrónico, desde las agendas, cómo le entramos al escenario post pandemia y qué es lo que nos ha arrojado, es primero que nada esta noción de que las personas somos personas. Cuando les planteaba que tenemos que tener un manejo eficiente de los datos, siempre es teniendo en cuenta esto que dice Daniel Citron para una revista de innovación de Stanford, que es el yo digital. Cuando el individuo es una colección de puntos de datos, cada uno con diversos grados de valor monetario, entonces el ser se convierte invariablemente en una mercancía. Estamos muy conscientes en CIMEVOX que a través del proceso que atravesamos como humanidad y de cómo se volcó de manera forzada toda esta interacción a que tuviéramos una experiencia multilateral a través de todas nuestras plataformas de herramientas médicas y no médicas, de ir ajustando las herramientas médicas que todavía están en fase de piloto o con poca adopción por los profesionales de salud, pues pasamos a que hay una gran cantidad de información potencial de los pacientes y muchas personas interesadas en acceder a esta información. Otra vez ahí pues la importancia de protegerla y también pues nosotros nos hemos puesto a la altura con esto. Sin embargo, nunca perdemos de vista y les invito a que siempre tomen en cuenta la dimensión humana de la persona como lo más importante. Entonces, el expediente clínico electrónico a nosotros lo que nos permitió fue aportar este granito de arena en decir, bueno, mejorar la práctica clínica del gremio médico, aportar con seguridad a la industria de la salud, nos permite seguir dando este tratamiento de persona a las personas, teniendo muy consciente como servicio digital que nuestro valor principal es proteger esa información para que pueda ocuparse para lo que es, efectivamente, para atender al paciente. Y entonces, esto se resume en que el enfoque de nosotros para el uso de datos o para el uso de un expediente clínico electrónico, con lo que ustedes y nosotros podemos sacar de jugo de que existan expedientes clínicos electrónicos ya disponibles como estas herramientas hechas a la medida, es que, bueno, pues podemos abastecernos de un enfoque clínico, humano y orientado al servicio, orientado a que sabemos que el servicio de la salud es un servicio con un proceso y que no solo tiene normativa, sino que tiene diferentes pasos, desde entender mi atención al usuario en una clínica, como darle seguimiento a la información del paciente a través de la nota clínica, etc., etc., etc. Los datos. Saber que existe una navegación de los datos que desde el enfoque médico, desde cómo pensamos desde el área de la salud, van a tener un cierto manejo, ¿no? No es guardarlos en Excel, por ejemplo, o a mano incluso. El tema de la propiedad de datos, a quién le pertenecen, cada vez el paciente tiene más derechos y más propiedad sobre su información y lo merece y hay una tendencia a que esto se estandarice, a que se normative, bueno, sí que se lleva normativa y una proyección de estos datos, que estos datos los hagamos útiles y los hagamos sujetos de análisis a través de una correcta información. Y como tal, lo que ofreces como plataforma, que es implicar a los participantes, en este caso nosotros implicamos el personal administrativo, el personal médico, el asistente médico, nosotros como desarrolladores de software, implica generar una comunidad. Y aquí quiero decirles así, esto sí es como un comercial muy bonito de por qué estamos muy satisfechos en CIMEVOX, porque nosotros no solo nos hemos enfocado en el servicio a través de mejorar la práctica clínica, sino también de generar bienestar para los médicos a través de un programa que se llama Arte para Médicos. Y este programa lo que promueve es que tengamos en nosotros como personal sanitario la noción de que somos personas que hemos sufrido después del escenario post pandemia un
pues un burnout que va en crecimiento, que a veces no está atendido, y lo que hemos hecho es esta alternativa de talleres para que podamos en cualquier momento, en el hospital, solos en casa, tener ejercicios de descarga desde la parte creativa, que pueden ser síncronos o asíncronos, donde el médico puede relajarse y puede conectarse un poquito con su bienestar personal. Y la personalidad digital. Si nosotros ofrecemos una herramienta que a ustedes les ayude a proyectar su identidad digital como profesionales de la salud, porque es una herramienta que el usuario percibe como una herramienta de calidad, bueno, pues nosotros estamos sumando como tal a su personalidad digital, a su identidad médica profesional, porque la herramienta está a la altura. Y pues con esto yo termino esta charla diciéndoles que es muy, muy importante que nos impliquemos como profesionales de la salud a favor del paciente, a favor de nosotros como una práctica clínica fortalecida, estando en comunicación con las plataformas que son nuestros proveedores de servicios de hardware y software. Y finalmente que el horizonte de la digitalización ha cambiado los determinantes de la salud, incluyendo los determinantes, incluyéndose como determinantes digitales de la salud, y que es un horizonte bellísimo para estar en contacto con nuestro paciente, para mejorar el apego al tratamiento, para estar de manera preventiva con nuestros diferentes grupos de interés, como pueden ser los adolescentes, los adultos mayores, como puede ser la nutrición desde casa. Eso es un, una oportunidad, una ventana que muchas veces teníamos limitada a través del tiempo que teníamos y los espacios físicos de consulta, los espacios comunitarios. Y esto ha cambiado mucho y me emociona mucho y estoy convencida de que lo vamos a explorar cada vez más y me gustaría mucho que lo hiciéramos en conjunto. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y aquí les dejamos nuestros datos de contacto. Nos pueden encontrar en cimebox.com, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook con el @cimebox, en Twitter como @cimeboxlatam y pueden escribirme a mi correo mariana@cimebox o escribir directamente a nuestras redes sociales y siempre habrá alguien que les pueda orientar, que nos puede satisfacer la cantidad de dudas que creamos necesarias. Y si tienen sugerencias, por favor, estaría increíble y me encantará también verlos en el taller de digitalización médica. Muchas, muchas gracias. Gracias al primer congreso MedScientific por abordar estos temas tan importantes y por incluirnos. Muchas gracias.